Bueno, volvemos sobre el ejercicio. Voy a compartir de nuevo pantalla para que volvamos a ver un ejercicio en particular. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a correr esto acá. Vamos a hacer un ejercicio de estado inestable. Este es un primer ejercicio. Este ejercicio está en el libro de Kreis, que yo les voy a subir. Así que lo van a poder ver si quieren. Básicamente lo que dice es determinar el tiempo necesario para calentar un cuerpo a 950 grados Fahrenheit de una pieza de aluminio fundida por gases a 2200 grados Fahrenheit dentro de un horno. O sea, ponen la pieza dentro de un horno. La pieza originalmente se coloca a 60 grados Fahrenheit, ¿sí? La longitud significativa del cuerpo, esto es B sobre A, lo que hemos hablado, y cuando tenemos un cuerpo que no tiene una longitud precisa, se hace la relación volumen sobre área, y les da en este caso medio pie, y la conductancia por unidad de superficie es de 15 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Si se fijan en las unidades, lo que está diciendo con esta conductancia por unidad de superficie no es otra cosa que el H. ¿Sí? Bueno, a ver, esto es lo que nos dice. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una pieza para llegar a 950 grados al meterla en un horno que está a 2200 y cuánto tiempo tengo que tenerla hasta que la puedo retirar porque ya ha llegado a esa temperatura? A partir de una temperatura inicial de esa pieza de 60 grados. Y ese es el H que tiene en la conductancia por unidad de superficie. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y bueno, tengo que ver este aluminio. Acuérdense lo que dijimos. ¿Cómo hacemos para situarnos en esta situación? Lo primero es saber, en este caso dice ejemplo del caso A, pero si nosotros no sabemos cuál es el caso A o caso B, lo primero que tenemos que hacer es determinar que es algo que está en estado inestable y no es en estado estable. Porque ahora estamos viendo un estado inestable. Pero el día de mañana que ustedes tengan estado estable y estado inestable, van a tener que poder ubicarse. ¿Cómo se ubican? Y bueno, fíjense que una de las características es que al cuerpo con una determinada temperatura lo someto en contacto con otro cuerpo hasta otra temperatura. O sea, va a tener que cambiar su estado. Y ese cambio de estado, ¿sí? De una temperatura a otra temperatura, lo va a tener que hacer, y es un cuerpo, no es un fluido que estoy calentando en un estado estable, digamos. También lo que puedo ver es que estoy poniendo algo frío, se calienta, y antes que se termine, no llega, fíjense que también la otra cuestión, no llego a 2200 grados. Llego a 950 y lo retiro. O sea, no llego hasta que se equipara la temperatura del horno con la temperatura del cuerpo. Lo saco antes, ¿sí? O digo, quiero llegar hasta ahí. O sea que esa curva de aumento de temperatura no va a terminar haciéndose una asíntota con respecto a la temperatura del horno. No va a llegar. Entonces, eso también me da la pauta de que estoy ante un estado inestable, o sea, un estado de, como decíamos, variación de la temperatura respecto al tiempo en forma permanente. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, yo sé que hay un parámetro que mide cuál es la situación en la cual estoy, que es el biot. El biot puede ser menor de 0,1, estoy en este caso A, y si estoy mayor de 0,1, estoy en el caso B. ¿Ven? Esto lo tengo que hacer. O sea, lo que tengo que hacer es definir, de acuerdo al tipo de ejercicios, como me está planteando acá, qué situación estoy. Y en función de esta situación, a través del BIOT, puedo resolver. Bien, pero para sacar, o sea, yo para el BIOT necesito, tengo 15 BTU, o sea, acuérdense que el BIOT es HL sobre K. El L lo tengo porque acá tengo la longitud característica medio pie, el H lo tengo, pero me falta el K, que es una propiedad. Y yo para eso voy a tener que ir a ver las tablas de
de la tabla A9 del CRATES. El CRATES tiene tablas, las tablas son útiles. Acá yo les voy a proponer una tabla. Hay otra tabla más que tiene que no la tengo yo en este momento, por eso no se las voy a mostrar. O si no, las tablas 3 del kern, ¿sí? Esperen un cachito. Vamos a ver esa tabla. Voy a dejar de proyectar esta cosa y voy a levantar otra presentación, otra cuestión. Vamos a compartir. A ver, esperen un cacho. No, perdón. Aguanten un cacho. Bien, fíjense esta tabla, esta es la tabla de CRATES, ¿qué es lo que marca? Y bueno, yo estoy buscando la conductividad, K, CP, densidad, y en el caso de CRATES tiene un alfa, que es la razón entre CP, densidad sobre conductividad, ¿sí? Que suele, en este tipo de ejercicio suele ser bastante útil. Fíjense, está hablando de una pieza de aluminio, pero el aluminio normalmente puede ser aluminio puro o aleaciones de aluminio. No me está especificando, con lo cual no sé cuál es la cosa. Acá yo tengo dura de aluminio o una aleación que tiene 13% de silicio y 87% de aluminio. Esta tiene 94-96% de aluminio, 3 a 5% de cobre y trazas de magnesio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a obtener, fíjense que la conductividad en este caso es exactamente la misma, pero acá no está haciendo referencia, está haciendo referencia a 20 grados centígrados, o sea, 68 Fahrenheit. Pero nosotros tenemos un aluminio que va a ir desde 60 grados Fahrenheit hasta 900 grados Fahrenheit. Entonces, ahí va a sufrir una variación. ¿Cuánto? No sé, así que vamos a usar otra gráfica, ¿sí? Otra tabla, perdón, la vamos a cambiar. Voy a usar la anterior. Estas gráficas, estas tablas y gráficas se las ha subido la ingeniera Brenda, creo, si no avísenme, pero creo que sí, creo que las he visto dentro de las cosas que publicó ella. Esta es una tabla que también viene en la página 905 del CA. Esta es la T55, es lo que le subimos de gráficas, la 55. Y acá también podemos ver aluminio, ¿ve? Y fíjense que vemos el aluminio, está entre 32 y aluminio a 932, o sea, tengo casi todo el perfil. Y fíjense que acá estoy entre 117 a 32 y 155 a 930. Entonces, ¿qué debería hacer? Y sacar un promedio aproximado. Si saco un promedio aproximado, estoy en 130 más o menos de K. ¿Por qué tengo que sacar un promedio? Porque precisamente voy a tratar de tomar una propiedad media. No voy a tomar ni el estado de mayor temperatura ni el estado de menor temperatura, porque la variación de la temperatura se produce permanentemente, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces voy a dejar de proyectar, o sea, sacando ese dato me permite trabajar. Si no puedo sacar estos datos también, podría tenerlo, me daría un poquito diferente. Fíjense que en este caso da 164, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque le está tomando un determinado valor, ¿sí? Bien, acá también tienen densidad y CP, que lo vamos a usar después, yo directamente lo voy a proyectar sin volver a la gráfica. Vamos a volver a la presentación. Perdón. Ahí está. Bien, entonces con esta tabla yo puedo sacar alrededor de 130, es la conductividad en unidades inglesas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esta gráfica, calcular el biot, y se fijan es
15, que habíamos dicho que era 15, en unidades inglesas también, por 0,5, porque esto era medio pie, o sea, 0,5 pie, dividido 130, que es lo que vimos recién, que es aproximadamente el valor de la conductividad. ¿Sí? Eso me da 0,0577. ¿Qué significa que sea 0,0577? Significa que estoy por debajo de 0,1. O sea que estoy en el caso A efectivamente. Si me diera diferente, tendría que aplicar otro tipo de herramienta. Bien, a ver, ¿cómo resolvemos este ejercicio? O sea, lo que primero hicimos fue calcular dónde estamos parados. Es decir, con el número de Biot sabemos que es estado inestable y que estamos en el primer caso. Ahora vamos a tratar de resolver. Bien, como les decía yo inicialmente, cuando estamos en el caso A, hay una forma fácil de calcular, que es porque hay una ecuación única para calcularlo. Se simplifica bastante porque hay una sola variable que varía con el tiempo, que es la temperatura. La temperatura varía con el tiempo. Entonces, como es una sola variable, yo más o menos bien y más o menos rápido puedo calcularla fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tengo que calcular. Tengo la longitud característica de la pieza. Puedo calcular perfectamente, voy a tratar de calcular el Fourier como para poder sacar el tiempo. Porque acá lo que me preguntan es cuánto tiempo necesito para que la temperatura sea 950 grados. Entonces, yo parto de una temperatura de 60, tengo un medio ambiente a 2200, que es dentro del horno, y tengo una temperatura que tiene que salir de 950 Fahrenheit. Entonces, yo ya tengo la posibilidad de hacer esa relación de temperatura entre T menos T infinito sobre T0 menos T infinito, porque ya conozco todo eso. T es 950, T infinito es 2200, T0 es 60 y T infinito es 2200. Entonces, voy a hacer esa relación. Sí, acá me falta un corchete, paréntesis, cerrar el paréntesis. Pero básicamente T menos T infinito sobre T0 menos T infinito me da 0,5884. ¿Sí? O sea que yo ya tengo de entrada ese valor. Entonces yo lo que debería hacer, perdón, ir a la figura 4.3, ¿sí? Y sacar este módulo de Biot por Fourier. Que se acuerdan que en la figura 4.3 directamente tenían una gráfica lineal. ¿Sí? Vamos a verla si les parece. Voy a tener que cambiar la presentación y pasar a la gráfica propiamente dicha. ¿Qué era esta gráfica? ¿Sí? En esta gráfica yo ya tengo 0,57, casi 0,6, busco acá y puedo bajar acá y obtener el valor de la multiplicación de Biot por Fourier. De hecho es así como se hace. ¿Sí? Entonces sabiendo Biot por Fourier puedo calcular el tiempo despejando. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace... Perdón. Vamos a proyectarlo. Como decía, figura 4.3, saco esta razón, con lo cual esto es el FOUS, o sea, por Biot es igual a esto, y de esto puedo obtener el valor. El valor que obtengo aproximadamente de Biot por Fourier, ¿sí? Me da aproximadamente, yo tengo acá 0,5 es la entrada, ¿sí? El Biot es 0,57, y aproximadamente me da que, si hago la razón, me da aproximadamente 0,5 el FOUS. ¿Sí? Con eso yo calculo que es 0,67 horas. ¿Sí? Y con eso calculo 40,2 minutos es. Acá están los valores parciales de 170 es la densidad,
el CP0235, eso lo saqué de la tabla del Crates, se fijan, la van a encontrar. Acuérdense, fíjense que la tabla de Crate hay que pasarla por las unidades que corresponden, ¿no? Estas son todas unidades inglesas, ¿sí? ¿Qué más? Acá ya directamente Faust por Biot lo resolví, o sea, despejé, o sea, con el Biot despejé el Fourier y eso me da 0,5 y con eso calculé y me da 40 minutos. O sea que básicamente lo que yo tendré que hacer es colocar la pieza en el horno, esperar 40 minutos y poder sacarla de la pieza a la temperatura de 950 grados Fahrenheit. ¿Sí? Con esto, digamos, son ejercicios, estos ejercicios dentro de los dos casos, en el caso A, son los más fáciles de resolver. Por lejos son los más fáciles de resolver. Los otros ya llevan un poquito más de trabajo. ¿Sí? Bien, acá con esto, digamos, terminamos esta parte, vamos a seguir con un caso aparte, perdón, el caso B. ¿Sí? Ahí me quedó algo. El caso B está parado como una pared de concreto de un pie de espesor. ¿Sí? Esto también está en el ejercicio, está en el libro, como para que lo puedan seguir. Yo solamente voy a hacer algunas aclaraciones de cómo se entiende, como para que lo puedan ver mejor. Una pared de concreto de un pie de espesor, inicialmente a 100 grados Fahrenheit, es expuesta repentinamente por uno de sus lados. O sea, la pared está así, por un solo lado, por este lado, por ejemplo, se le coloca una fuente de calor. Por ejemplo, esto podría ser en un horno. Si yo prendo el horno, la pared del horno, en uno de sus lados va a recibir la llama directa, por ejemplo, o el calor del aire caliente a 1600 grados en este caso, ¿sí? Acá me dicen que el coeficiente de calor del lado caliente es 5 BTU, ¿sí? Y que el otro lado de la pared, o sea, acá tengo una pared, de este lado recibe el calor, y de este otro lado está aislado. O sea, no tiene contacto con otra cosa, ¿sí? Bueno, lo que pide es cuánto es el tiempo necesario para levantar la temperatura de la cara aislada. Acá me olvidé de colocar de la cara aislada a 500 grados, o sea, hasta que esta cara aislada esté a 500 grados. La distribución de temperatura en ese momento, o sea, yo tengo que determinar cuánto tiempo, y la distribución de temperatura en ese momento, y la otra, cuánto es el calor que en ese momento, que dijimos, o sea, ha pasado tanto tiempo, cuánta cantidad de calor se transfirió a esa pared por unidad de superficie. Acá le puse superioridad y superficie, perdón, me equivoqué. Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar en las tablas, en las mismas tablas, hay una parte de las tablas que habla de metales y en otra habla de superficies aislantes. El concreto es una superficie aislante. Bueno, yo saqué los valores y directamente los coloco, en el libro también está también A, que es la razón de CP por densidad dividido K, si ustedes la hacen te va a dar lo mismo, o sea, si al CP, perdón, K por CP sobre densidad, si hacen esa razón le va a dar un valor bastante bajo, como este A, 0,0187 pies. ¿Cómo se procede en este caso? Bien, yo tengo una pared, ¿sí? Sobre un solo lado entra un flujo, ¿sí? De calor, ¿sí? Del otro lado no entra flujo de calor, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es calcular el biot. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? En el biot yo tengo el H, lo tengo acá, es 5, el H externo, o sea, el medio ambiente, es 5. La longitud característica, en este caso, es una pared de un pie, ¿sí? O sea, de 30 centímetros aproximadamente, un pie, ¿sí? Esa es la longitud característica, la penetración, el espesor de la pared,
ya que la pared, como dijimos, ¿se acuerdan? Eran estos casos en donde teníamos distintos, o podemos tomar una sola longitud característica, que era la pared, la esfera o el cilindro, ¿sí? En este caso es la pared, y entonces se toma solamente el espesor, ¿sí? Después ya vamos a hablar un poquito de cómo tomar ese espesor, ¿sí? Dependiendo del caso. Entonces lo primero que voy a calcular es el biot, 0,54 es el acá, entonces yo multiplico 5, que es el h, por L, que es un pie, que es el ancho de la pared, dividido K, que es 0,54, que es la conductividad del cemento, del concreto, perdón. Eso me da 9,26, un valor mucho mayor que 0,1. Esto significa que estoy en el caso B, ¿sí? Bien. También puedo, sabiendo de que acá el tiempo necesario para elevar la temperatura de acá, acá me falta escribir, como dije, a 500 grados, entonces yo ya tengo 500, tengo que inicialmente estaba a 100, y tengo que el medio ambiente es 1600, con lo cual es 500 menos 1600 sobre 100 menos 1600. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo esta situación, yo tengo una razón de temperaturas de 0,133. ¿Está claro? Bien. Sigamos. Bueno, primero, antes de seguir, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Porque si vamos a las gráficas y no analizamos previamente lo que pasa, vamos a cometer algunos errores, ¿sí? ¿Se acuerdan? La gráfica original era una gráfica que en realidad que son 6 gráficas, ¿sí? Que va variando de 1, de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. O sea, dependiendo de dónde voy portando o teniendo algunos valores, digamos. Lo que es importante acá es fijar cuándo es 1, x sobre L, y cuándo es 0. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder entender claramente qué es lo que está pasando acá, vamos a ver si paso a esta explicación. Supónganse, acá hay un caso, acá yo estoy poniendo dos paredes, una en que el flujo de calor viene de los dos sentidos, y acá estoy poniendo una pared que el flujo de calor viene en un solo sentido, ¿sí? Para que entendamos qué es lo que puede llegar a pasar. A ver, el caso que nosotros estamos viendo es una pared que se le inicia sobre uno de los costados, sobre uno de los lados de la pared, se inicia una combustión o lo que sea que está en contacto con gases a 1400 grados. Y del otro lado dice que está aislada, ¿sí? Como decía, por ejemplo, acá hay una pared aislada, era este el caso, que es básicamente este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando yo vaya creciendo en el espesor en este sentido, me voy a acercar a la fuente de calor, ¿sí? Con lo cual, al acercarme a la fuente de calor, voy a tener mayor temperatura. Esto está al revés. Eso no va a pasar, va a ser como esto, ¿sí? Por lo tanto, en el punto en inicial, donde yo estoy evaluando, yo tengo que evaluar en este lugar donde está la pared aislada, o sea, en el otro extremo, cuando este punto llega a 500 grados, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? Entonces, este punto es el punto, en principio, si yo el flujo de calor lo tengo en este sentido, penetrando en este sentido, en este punto va a ser la temperatura de menor temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso se toma la naciente, el lugar más equidistante de la temperatura, ya sea, esto hablamos de temperatura porque estamos entendiendo de que acá hay temperatura y acá está más frío. Podría ser el caso inverso, que estuviéramos evaluando o colocándolo en un medio ambiente más frío. Sería el caso inverso, pero es más o menos lo mismo como se analiza, o sea, cuál es la transferencia de calor.
ya lo podemos ver. Es mi caso que yo decía de la esfera que se sumerge en un líquido como agua. La esfera, si está caliente, el punto del centro va a estar mucho mayor temperatura que el exterior, porque el exterior está en contacto con ese líquido y está transfiriendo calor. Pero en el centro la transferencia es más lenta porque estamos con un biot mayor a 0,1. ¿Sí? En definitiva, para que volvamos sobre lo mismo, si nosotros tenemos el flujo de calor en este sentido, en el sentido opuesto está la menor temperatura, es decir, acá va a haber menos temperatura que acá, porque acá esto está más en contacto con el medio ambiente. ¿Sí? En definitiva, acá entonces se coloca siempre, en este caso, el lugar donde menos influencia el factor externo, o sea, el medio ambiente ejerce, es el X sobre L igual a 0. Y el valor donde más incidencia tiene el factor externo, X sobre L igual a 1. O sea, en el contacto casi íntimo entre el medio ambiente y la pared, que es el lado exterior, ¿sí? La parte exterior. Entonces, también es otra cosa importante a destacar es, cuando esto sucede en esta situación, el espesor es todo esto. Pero fíjense qué pasa en esta situación. Acá yo tengo el flujo de calor de los dos lados. Si yo tengo el flujo de calor de los dos lados, ¿sí? El lugar donde menos o donde va a tardar más tiempo en llegar la temperatura va a ser en el medio. No como en este caso, que va a ser en este lugar. Va a ser en el medio. ¿Por qué? Porque el flujo de calor acá va a incrementar. Esta es la situación que va a haber. Va a haber más temperatura acá, menos temperatura acá. ¿Sí? Y en el otro caso también. Más temperatura acá, menos temperatura a medida que yo me acerco al centro de la pared. Con lo cual, el espesor real, o sea, esto es como una parábola, ¿sí? En donde yo, partiendo del lugar de mayor temperatura, voy hacia el de menor temperatura y después vuelvo a hacer lo mismo. O sea, es como si el problema fuera exactamente lo mismo de acá para acá que de acá para acá. Entonces, la longitud característica, en este caso, si esto es, como en este caso es L, sería la mitad de L, o si no, lo podemos tomar así. Esto es L, el espesor real a tomar sería la mitad, porque el flujo viene de los dos lados. Y va a inscribir el mismo tipo de curva, o sea, es como si acá yo prolongara y tuviera la misma curva en este sentido y la misma curva en el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de dónde viene el flujo de calor, yo tengo que situarme para saber si el espesor es este o es la mitad de esto. ¿Sí? En este caso, cuando el flujo es de los dos sentidos, es la mitad. ¿Por qué? Porque al tener flujo igual de los dos sentidos, el lugar donde crece o donde comienza a crecer la temperatura es desde el centro hacia el exterior. ¿Se entiende? Yo sé que esto por eso, se los cuento, normalmente a mí me cuesta bastante cuando estoy en clase que entiendan este punto, es complicado por ahí, se les complica un poco entenderlo, tienen que hacer ejercicios para poder resolverlo, pero básicamente lo que ustedes tienen que tener es este pensamiento de la siguiente forma, es decir, a ver, ¿dónde está el flujo de calor? ¿De dónde viene? Si viene en un sentido, ¿sí? ¿Dónde está el lugar donde menos le afecta la temperatura? ¿Está en un extremo o está al medio? En este caso, está en un extremo. Entonces, en ese caso, al estar en este extremo, este es X sobre L igual a 0. Y en el lugar donde le afecta más el medio ambiente es X sobre L igual a 1, que es el exterior. Si se posicionan acá, dicen, ¿dónde viene el flujo de calor? Viene de acá y viene de acá. ¿Dónde es el lugar que menos afecta la temperatura, donde va a tardar más tiempo en llegar el cambio de temperatura producto del flujo de calor?
y va a ser el medio. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Y bueno, a medida que me acerco a cualquiera de los dos extremos, va a aumentar la temperatura. Entonces, el espesor es desde el lugar donde menos incidencia tiene la temperatura, es decir, donde va a tardar más tiempo en llegar, hasta el lugar donde va a tardar menos tiempo en llegar, de donde más tiempo en llegar a donde menos tiempo en llegar. Entonces el espesor es la mitad de todo el espesor. Espero ser claro. Esto suele tener problemas, por eso es importante ubicarse y pensar de esta forma. ¿Sí? ¿Dónde está el flujo de calor? ¿Dónde es la zona menos afectada por el calor? O donde más tiempo va a tardar en ser afectada. Y con eso definir si el espesor es toda la longitud, como en este caso, en el caso de la pared es esto, o si es la mitad, ¿sí?, de la superficie, porque el flujo viene en los dos sentidos. Bien, vamos por esto. Entonces, una vez que yo trabajé y entendí que en este caso, como por ejemplo el flujo de calor viene en este sentido, este es el extremo donde menos afecta la temperatura, o sea que va a tardar más tiempo en llegar a la temperatura que tiene este flujo de calor, con lo cual la distancia esta es L, que es, como dijimos, el espesor de pared completa, que es un pie. ¿Está? Para poder entrar a la gráfica de pared plana, que es la primera gráfica, que es la que yo les mostré originalmente, yo tengo que entrar con el recíproco de Biot. Entonces hago el recíproco de 9,26 y me da 1,08. ¿Sí? Si vamos a la gráfica, yo tendría que entrar, yo tengo que estar acá, en este punto. ¿Sí? Yo tendría que estar en este punto. Yo tengo el valor que da esta relación, da 0,73, ¿sí? Y con este punto puedo dar cuál es el valor de... vamos a ir a la gráfica, los voy a subir hacia lo que ya estuve presentando. Perdón, me fui de mambo. Ahí. Bueno, fíjense, esto es x sobre L igual a 0, y esto es x sobre L igual a 1. Como dijimos, el lugar donde más se influencia la temperatura, o donde tiene más contacto, o el flujo de calor le impacta más, es x sobre L igual a 1. Donde le impacta menos, es x sobre L igual a 0. Entonces, yo estoy ante el primer caso, en esta primera tabla. Y acá yo tenía que era, si mal no recuerdo, 0,50, casi 0,60, 57 y algo, 0,60, casi el valor. El 1 sobre Biot era 0,108, o sea, casi esta línea, ¿sí? Con 0,6, ¿sí? Puedo bajar por acá y definir que aproximadamente, 0,108, y tendré que definir por acá más o menos por acá, vendría por acá a conectar acá, ¿sí? Si nos fijamos, más abajo estaríamos en 0, perdón, y se mueve la cosa, tendríamos que estar por acá abajo, 0, alrededor de 0,30 más o menos, 0,30 y pico, ¿sí? Por acá más o menos, ¿sí? Con lo cual, vamos a volver al ejercicio. De la gráfica, aproximadamente 0,25, esto puede ser, perdón, cuestionable por ustedes. 0,25, con eso se saca un FOV de 0,25, el FOV es igual a esto, es decir, es K por tita es tiempo, que es lo que estoy tratando de sacar, densidad CP y L al cuadrado. Si yo reemplazo esto, paso todo para acá, y divido, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es este módulo de K, CP, densidad sobre K, hacerlo igual a alfa, que yo ya tenía acá el valor de alfa, ¿sí?
Entonces hago la relación y me queda 13 horas. En este caso, 13 horas son el tiempo necesario para que llegue al extremo, a este extremo, con este flujo de calor. En 13 horas llegaría a 500 grados. ¿Sí? O sea que ahí ya estaríamos en un valor, en el valor que estaba buscando. El punto B me pide, a ver, si tengo esta distribución de temperaturas, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál sería en estas 13 horas la distribución de temperaturas completa? Es decir, en ese punto tengo 500, ¿y cómo tengo en el resto de ese espesor? Bueno, para hacer eso, yo ya sé ahora que el tiempo es 13 horas, o sea, ya tengo el Fourier, 0,25. Con lo cual, sabiendo el Fourier y tengo el Biot, también lo tengo, puedo ir evaluando en cada lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo ir viendo, perdón que haga esto, pero no he copiado la gráfica. Puedo evaluar en 0,2, en 0,4, en 0,6, en 0,8 y en 1 cuáles son los valores de temperatura para las 13 horas. ¿Sí? Acuérdense, ahora cambia el problema. Antes yo tenía la temperatura porque decía cuando llegue a 500. Ahora, en estos lugares, en este lugar, o en este lugar, o en este lugar, o en este lugar, o en este lugar, yo no sé cuál es la temperatura de la superficie. ¿Sí? Al 0,2 de penetración, es decir, desde el estado donde no está aislada la placa aislada, perdón, para acá, creciendo hasta el final, cuando pasé el 20% de ese espesor, el 20%, que es el primer gráfico, ¿cuál sería el valor? Entonces, yo ya tengo Biot, porque yo ya saqué que Biot era 0, aproximadamente 0,1, ¿sí? Lo que tengo que sacar es con el 0,25, que es el Fourier, sacar aproximadamente cuánto es este valor. ¿Sí? O sea, yo lo que hago es jugar con eso. O sea, voy sacando para este, voy haciendo lo mismo para este otro, voy haciendo lo mismo para este otro. De esa forma, para el 0,25 subo acá, saco el valor aproximado para ese otro, que está en el orden de 0,5 y así. 0,5 y va a ir cayendo esa relación porque la temperatura va a ser cada vez más alta. ¿Sí? Entonces, si hago eso, perdón por esta demora, yo tengo el FOUS, tengo el Biot, puedo sacar la temperatura en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, x sobre L igual a 0,2, yo hago esta relación, este valor no lo tengo, pero haciendo con el FOUS y el Biot buscando me da 0,7. Entonces, si resuelvo esta ecuación sacando la temperatura, me da 550. Y así puedo establecer esta gráfica, que es, para x sobre L igual a 0, era 500, ¿se acuerdan que dijimos? Para 0,2 es 550, porque le da, la relación esta da 0,7. Para 0,4, que es la otra gráfica, da 0,65, con lo cual el valor es 6,25. Guarda que estos valores son medio más o menos, ¿no? Porque ustedes tiran una línea en una gráfica. Por ahí eso puede llevar a mucho error, ¿no? Y por último, o sea, esto lo puedo hacer, y a su vez 0,8, para 0,8 da 0,32, y esto me da 1220, y para 1 da 0,12, que da 1335. Entonces yo ya tengo todo el perfil de temperaturas sacado, todo completo. O sea, desde la mayor temperatura, que es el contacto con la pared, el infinitesimal adentro de la pared en el extremo, que está en contacto con los 1600 grados, Fahrenheit, hasta el otro punto que es donde está totalmente en el otro extremo donde está la cara aislada. ¿Sí? Con eso puedo sacar el de distribución de temperaturas, muchas veces es lo que se necesita. Y el tercer punto decía, ¿cuánto calor tomó la pared en ese tiempo? ¿Sí? Que no es en el tiempo definitivo, sino es en ese tiempo.
¿Se acuerdan que dijimos que había dos gráficas? Una gráfica para sacar estas situaciones de estos X sobre L, y hay otra gráfica que es para sacar el calor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo con eso? Uso esta gráfica, y ¿cómo voy a proceder? Y bueno, yo tengo el FOUS en 0.25, acá tengo FOUS, el BIOT lo tengo en 9.25, o sea, lo tengo, acá está 10, esto es una escala logarítmica, como verán. Acá tengo 10, ¿sí? O sea que lo tengo casi acá. El 0.25, este es 0.1, esto es 0.5, acá hay un gran vacío, o sea que van a tener que usar el masomenómetro, ¿sí? Para tirar una gráfica, acá aproximadamente en 0.25, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, con esto, entrar por 9.25, aproximadamente 10, llegar aproximadamente a 0.25, más o menos, por acá debería ser, por acá, eso depende, digamos, y con ese valor, tirar para acá y sacar el valor de Q sobre Q0, ¿sí? En este caso, en el ejercicio se marca que es 0,5, yo difiero un poco, para mí sería un poquito menos, pero vuelvo a decir, esto es así, a ojo, como dice, a ojo de buen cubero, 0,5, ¿y qué significa esto? Esto es Q0, el valor que tomó la pared, o sea, la cantidad de energía que tomó la pared, sobre la cantidad de energía que debería haber tomado en el caso de que llegara a la temperatura del horno, digamos, a estabilizarse la temperatura. Esto me da 0,5, entonces yo puedo escribir Q es igual a CP por densidad por L es igual a, esto es lo mismo que decir MCP. Es lo mismo. ¿Sí? La longitud característica es L, por T0 menos T infinito, T0 es la temperatura inicial de la pared, que dijimos que era 100 grados, y la temperatura infinito, esto es cuando, vuelvo a decir, cuando estuviera totalmente transferido el perfil, o sea, que ya directamente, si hubiese transferido y todo estuviera a 1600 grados. Si estuviera todo a 1600 grados, la cantidad de energía que pasó es suficiente como para compensar todas las temperaturas, y esa cantidad de energía es el producto de esta diferencia de temperatura, entre 100 y 1600. Entonces, si yo reemplazo esto, voy a sacar 0,2 lo teníamos inicial como dato, que es el CP, la densidad es 144, el L es 1, un pie, el ancho de la pared, 100 menos 1600 me da 21.600. BTU, esto es por pie cuadrado, y acá hay una cosa que tienen que tener mucho cuidado. Guarda porque esta gráfica da el calor por unidad de superficie. Entonces, si ustedes tienen y van a ver en los ejercicios que yo les voy a plantear, los intentan resolver y van a cuidado con el problema de la superficie. La superficie es sumamente importante y es por unidad de superficie lo que calculan cuando calculan con esta gráfica. Con lo cual, si ustedes no tienen en cuenta la superficie, el error puede llegar a ser grave. Entonces, una vez que hacen esto, ¿sí? Acá me faltó multiplicar por 0,5, porque en realidad el resultado es multiplicado por 0,5, que es este valor. Lo que yo hago es pasar esto por acá. O sea, yo acá les dije cómo se calculaba Q, pero el resultado se los puse como si fuera Q0, ¿sí? Entonces, acá, si les parece, lo voy a desaplicar y voy a poner, para que no queden dudas, esto será Q0, ¿y qué va a ser? Y acá por 0,5. ¿Sí? Y esto será para que no haya error.
sea que este valor no corresponde. Bien, o sea, Q0 va a ser Q por 0,5, y eso le da 21.600. El signo negativo implica que hay calor que entra dentro de la pared, o sea, no está cediendo calor a la pared, sino que está tomando calor, por eso es el signo negativo, porque su energía interna está subiendo. Bueno, esto es más o menos cómo se resuelven los ejercicios. Lo que yo les voy a subir van a ser una serie de ejercicios propuestos, y en la clase que viene, que vamos a ver cómo se resuelven esos ejercicios. Así tenemos una idea clara de cómo encararlo. Lo que sería muy bueno, realmente muy bueno, es que traten de agarrar estos ejercicios que yo les voy a subir como ejemplos, para que los hagan. Una vez que los hagan, se van a dar cuenta la dificultad, porque esto que está así, que yo les estoy explicando, es bastante simple. Los otros son un poco más complicados, son ejercicios de parcial, donde se juega mucho más con las variables. Entonces hace que sea un poquito más difícil. Entonces, fíjense los ejercicios, trátenlos de calcular, hagan el esfuerzo. Una vez que le agarren la mano, este tema es fácil, pero para agarrarle la mano es necesario hacer ejercicios. Así que, bueno, nos estamos viendo. Yo voy a dejar con la pantalla. Bueno, nos estamos viendo. Vuelvo a decir, hagan los ejercicios. Y en la clase que viene vamos a ver esos ejercicios, cómo se resuelven. Yo los voy a proyectar y después les voy a subir los ejercicios resueltos. ¿Por qué quiero hacer esto? Precisamente para que prueben a hacerlos. Bueno, nos vemos. Hasta luego.